tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Le doy la bienvenida como cada semana a Beca Duncan. Hola, nos encontramos en uno de los conventos más portentosos que existen en el país, una institución que comenzó su construcción hacia 1546, se le atribuye a un fray Andrés de Mata, y corresponde a la orden de los agustinos el levantamiento de este lugar, aunque vamos a encontrar algunos cruces con la orden franciscana. ¿Pero qué es lo que hace portentoso este lugar? Pues para empezar estamos en el portal de peregrinos, nos acompaña la historiadora del arte, la maestra Stephanie Espinosa. Estamos en el portal de peregrinos del convento de Actopan, en Hidalgo, y nos sorprende encontrar los restos de la pintura mural del siglo XVI que permaneció encalada, que permaneció bajo capas de cal durante muchísimos años y que apenas fue rescatada en 1977, 79. 77. Y que nos muestra que Pues todo este programa pictórico es interesante porque habla de la vida y obra de los agustinos, que ellos tenían una vida de contemplación, tenían una vida de meditación y sobre todo de mucha oración. Entonces vamos a encontrar desde los doctores de la iglesia, de la orden, vamos a encontrar pensadores, ermitaños, pero también vamos a encontrar pasajes que van a recordar qué es lo que están haciendo aquí y cuál es su misión, porque justo lo principal que tiene este convento es la labor evangelizadora hacia el norte sobre todo. Entonces aquí en Hidalgo pues lo que van a hacer es precisamente hacer esta fundación de estos elementos. En este caso, antes del convento pues empiezan las capillas, la capilla empieza como en 1546, pero en realidad la construcción como tal de la estructura y lo que es el convento se lleva entre 1550 y 1570, 76, ¿no? En todo este proceso. Bueno, hay que recordar precisamente que está dedicado a San Nicolás Tolentino, uno de los santos más interesantes, un santo dedicado a la contemplación, dedicado al martirio, a lacerarse, pero sobre todo un santo asociado con las epidemias y un santo que su historia está llena de historias de curaciones. Y de milagros. De milagros, ¿no? Hay un panecito que se llama el pan de San Nicolás, porque dicen que moribundo se le apareció la Virgen y le dio a comer un pan mojado en agua y sanó. Y a partir de ese momento él llevaba siempre en la túnica trozos de pan por medio de los cuales se encomendaba a la Virgen, se los daba a los enfermos y lograba su sanación. Una de esas historias que acompañan los martirologios durante tanto tiempo. Muy bien, En los monogramas, por ejemplo, vamos a ver más en las cenefas, porque están distribuidas estas cenefas o grutescos, como se llaman, precisamente por su origen en las cavernas de Roma. Hablando de ese tema de los milagros, hay uno que va a ser una constante que vamos a encontrar, un plato de perdices o de unas aves. Y esto es porque cuando él cae enfermo, de alguna manera sus hermanos de orden dicen, bueno, vamos a darle proteína. Y él lo que dice es que no, tiene que comer lo mismo que los demás y les vuelve a dar vida cuando las perdices ya estaban muertas, ¿no? Estaban cocinadas. Entonces eso va a ser una constante porque es uno de esos milagros. Levanta el plato y se va a envolar. las perdices. Y aquí vamos a encontrar esos monogramas. En las cenefas vamos a encontrar estas imágenes, por ejemplo. ¿Qué va a pasar en la pintura mural? Vamos a encontrar ciertos elementos que se repiten. Figuras antropomorfas, es decir, humanas, figuras zoomorfas que se parecen a animales y figuras fitomorfas. Pero dentro de las zoomorfas se dividen como en dos: animales fantásticos, que pueden ser esta fauna fantástica, quimeras, serpientes y demás, y también fauna local asociada a esto. Entonces aquí podemos ver estos animales, por ejemplo, las aves, están los emblemas, están estos pensadores, están también estas santas, por ejemplo, Santa Mónica, Santa Clara, que tienen que ver con la orden. Y ya no se alcanza a ver tan bien porque justo las labores del instituto, aquí hay un proyecto macro en el 1992. El Consejo de la Cultura y las Artes junto con el INAH precisamente invierten dinero, invierten su voluntad y hacen un proyecto. Lo interesante de este proyecto es un proyecto comunitario. Muchas veces se tiende a despreciar precisamente esta parte no académica o no técnica, y lo que hace el instituto es poner este conocimiento científico académico especializado, pero basarse también en la experiencia de la comunidad. ¿En qué sentido? El arquitecto, el peón, los albañiles salen de la comunidad para involucrarlos. ¿Por qué? Porque era importante que la comunidad desarrollara un sentido de identidad y de pertenencia.
¿Qué pasa con esto? Descubren estos encalados, empiezan este proyecto. Estos del 77 ya tenían, digamos, noticias, pero no había un proyecto integral de restauración, de conservación, de difusión, que es a lo que nos dedicamos en el instituto. Y lo que basa esto es precisamente el enlace con la comunidad. Entonces viene la comunidad y también hace rato platicábamos un poco de estas leyes de reforma, ¿no? Antes de la creación del INE en el 39, con el presidente Lázaro Cárdenas del Río, pues pasamos a una serie de procesos históricos y estos lugares no nada más son un testimonio vivo de ese pasado, sino también son el reflejo de esos testimonios históricos. Uno de ellos es las leyes de reforma. Con la nacionalización de los bienes eclesiásticos, pues ¿qué pasa? Que estos pasan a dividirse, a parcelarse, y entonces por eso, ahora si se dan cuenta en el gran terreno que tenemos, bueno, están delimitado una barda, pero los terrenos llegaban hasta un Hawái que está por acá, donde ya hay un campo de fútbol, y esto se extendía. Entonces, ¿qué hace la comunidad? Al involucrarse y entender este sentido de este patrimonio arquitectónico importante, incluso muchas pinturas, esculturas que salieron en su momento con esa nacionalización de bienes, la gente las devuelve con esa voluntad alina. Y eso es importante porque la gente entiende el valor histórico que se tienen estas piezas, pero que además se vincula con la comunidad. O sea, habían estado un siglo en manos particulares casas, y al ser convocados... Exacto, con esa voluntad con el instituto. Y Stephanie, creo que también vale la pena hablar de que... porque es además tu especialidad, la pintura de este convento. Realmente es un convento que tiene una enorme riqueza de pintura mural en relación a otros conventos del país, ¿no? Sí, demasiado. Es como nuestra joya de la corona, así es, precisamente. sí. Y eso también cae en una leyenda negra de que los conventos agustinos son ostentosos, precisamente por esta pintura. Pero estamos entendiéndola en esto. Obviamente es ostentoso, ¿en qué sentido? ¿Cuánta mano de obra yo necesito para hacer esto? Claro. Por ejemplo, Fernández de Mata era larifa y también era pintor. Eso tiene que ver también con precisamente el programa pictórico. Pero también en este proceso de conversión de los indígenas, que estamos en un lugar que es tierra caliente, que era, teníamos estos indígenas nómadas. No me gusta mucho el término chichimeques porque es un poco despectivo, pero pues llamémosles nómadas, excelentes conocedores de su fauna y de su flora, porque evidentemente no eran salvajes, eran personas que conocían perfectamente su medio, y aquí se enfrentan aquí. Pues precisamente a que cómo congrego o cómo evangelizo a poblaciones que no están en pueblos. Al ser nómadas, pues están en todos lados, conocen la fauna, la flora local, empiezan estas fundaciones, y esta parte de la imagen a la que te refieres también es importante porque empieza un proceso que Grosinski define como esta colonización de lo imaginario. Entonces vamos a tener dos cosas. Cuando vemos esta perspectiva de la capilla abierta, pues sabemos que hay una colonización del imaginario indígena, pero aquí hay una colonización del imaginario de ese eclesiástico que tiene que recordar, ese fraile mendicante que tiene que recordar las labores de su orden, cuáles son los valores y precisamente a qué está aquí. Y es esa vida de contemplación, sobre todo desde que nacen con este San Agustín de Hipona, que tiene esta vida pues muy interesante, ¿no? Porque nace primero estas confesiones de San Agustín, que habla de su vida rebelde. Una vida desaforada, llena de placeres carnales. Sí, y después esa vida dedicada a la contemplación, y precisamente en este ideal de transmitir el evangelio primigenio, que es justo en esta conquista del Nuevo Mundo, evangelizar a los indígenas, también se enfrentan a otro problema. Al no estar bautizados, creen que no pueden entrar a estos recintos. Entonces hacen las capillas abiertas precisamente para que ellos ahí se puedan evangelizar y puedan oficiar, bueno, misa, ellos lo escuchen. Como y entonces, catecúmenos. exacto, esta imagen va a ser muy importante porque la imagen no va a ser una ornamentación únicamente, ni tampoco va a ser una ilustración. La imagen para nosotros aquí va a ser un documento histórico, exacto, que es didáctico y pedagógico. Exacto. Pedagogía pura. ¿Y participan manos indígenas en la pintura de este convento? Sí, hay una discusión ahí entre autores, como siempre, y no es que uno esté bien o esto esté mal, sino que el conocimiento histórico va evolucionando. ¿Qué pasa con esto? José Moreno Villa dice que este es un arte que se denomina tequitli, porque él hace una alegoría exacto, a lo que es el arte tributario que se daba con los moros en España, antes que era el andaluz y demás. Pero Constantino Reyes Valerio hace una discusión de este término y dice, no, es un arte indocristiano, porque lleva mano obra indígena y mano española. Y esto hace una profusión y un sincretismo de elementos. ¿Por qué? Básicamente están hablando de lo mismo. Exacto. Pero términos el problema es el término, ¿no? Pero el tequitli sí tiene un tema como medio despectivo, exacto, ¿no? sí, porque es tributario. Entonces digamos que se refieren a lo mismo, pero le nombran diferente. ¿No? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, lo que hacen con estos términos, digamos, como le llamemos, hay que analizar historiografía de los términos, evolución además, pero la cosa a lo que se refiere es ese sincretismo que hay entre la mano indígena. Cuando llegan aquí, pues no hay arquitectos,
tampoco hay pintores especializados. Los frailes guían a estos tlacuilos o a estos indígenas que son muy diestros y que con materiales locales, porque eso también es importante, la grava, la piedra, la cantera que ustedes van a ver son materiales locales. Entonces los van a guiar a partir de grabados del siglo XV, son grabados flamencos que precisamente vamos a ver plasmados aquí. Y entonces eso va a ser muy importante porque los indígenas no solo van a poner su mano, también algunos elementos minerales que están compuestos, por ejemplo el negro, lo que se ha estudiado es que es huizache, que cuando se quema este carbón, del huizache, este árbol espinoso, cuando se quema el carbón, pues es un elemento mineral que van a utilizar precisamente para estas cenefas. Aquí vemos el paso de los siglos. Sí, las etapas constructivas. Vemos la pintura, digamos, original en ese tono negro y luego la manera en la que se cubrió en otra época. Exacto. Pues fueron prácticamente 2 siglos de renovaciones que se fueron haciendo durante la vida cotidiana de este convento en el que llegaron a habitar como máximo 30 frailes. Sí, incluso hablando de pandemias, que esto sigue en boga, también se decidieron encalar por eso, como una medida de protección. También, cuando se dan cuenta que abajo de esos encalados están, eso permitió que de alguna manera se conserven. Claro. Y esto que mencionabas es interesante porque las etapas constructivas se ven entre los estucos y entre justo estas cubiertas que están reflejadas aquí. Este es el espacio de la cocina y es un espacio sumamente bonito. Además de estas entradas de luz, que evidentemente no había electricidad, tenemos que aprovechar la luz al máximo. Yo no tengo conocimiento, y me puedo equivocar, no lo sé, pero de otros conventos que tengan una cocina con pintura mural. Si se dan cuenta, tenemos este cochambre, que en su momento el restaurador Ezequiel hizo un trabajo precisamente para retirarlo, pero si observamos, todavía se conservan algunas cenefas. Era una cocina que tenía pintura mural. ¿Pero el cochambre es el cochambre? Sí, de la comida, porque esta era la cocina. Pues nunca había visto algo así. Sí, esta era la cocina. Sí, ahorita si quieren pasamos a ver allá cómo está la chimenea. Estos son los hornos. Sí, bueno, sí, aquí estaba el horno, allá está la chimenea. Y entonces todo esto se ve muy grande como para pensar que era una cocina, pero sí, era la cocina. Todos estos elementos que vemos aquí, que hay algunos restituidos, otros no, es el cochambre precisamente que tenemos. Entonces tenemos cochambre del siglo XVI. Sí, es que es lo que iba a decir, esto es el siglo XVI. Pero ¿qué tuvo que pasar para que todo esto se llenara de cochambre? Es decir, sacaban aquí unas ollas con aceites o con... Pues evidentemente acá ¿a qué olía tenemos este lugar, no? Sí, nos da una idea muy clara. Ahora, también es interesante la oscuridad y lo fresco que está. Ahora mencionabas, no había electricidad, no había refrigeradores, Sí, ¿no? exacto. Tenía que haber un lugar donde se conservaron. Exactamente, donde se sintiera más fresco el ambiente de lo que se sentiría en otros espacios del convento para la conservación de los alimentos. Justo, esto que sea de grandes proporciones obedece precisamente ese principio. Como no tenemos refrigerantes, algún otro elemento para conservar los elementos vegetales y demás que consumían, la carne o demás, que eso era muy extraño, pero en algunas cosas había, pues justo tenemos estos espacios que a la vez permiten la luz, pero si se dan cuenta el aire circula. Sí. Okay. Y es un espacio muy fresco. Ahora, acá tenemos la chimenea. Ah, es lo que iba a preguntar. Y está llena de hollín, si se dan cuenta. Dios. Es un espacio muy grande, es un espacio muy bonito y que también, pues aquí las ventanas y esta chimenea servían para la salida del humo. Aquí estaba el brasero. O sea, el extractor. Sí, digamos que es como la campana. Sí. Exacto. Wow. Es portentoso, qué maravilla. Sí, tiene 17 metros hacia arriba. Y se supone que estaban aquí los... Sí, ahí estaban los fogones. ¿El lugar del fogón era este? ¿O, Sí, o había ambos. varios? Los dos. Sí, para cocinar aquí de pie. No, pues pensaban Incluso la ventana de acá, pues esa es una advocación a la Trinidad, ¿no? Tenemos los 3 puntos, el triángulo, claro, Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque en todo momento, aunque yo esté cocinando, tengo que recordar cuál es mi labor aquí, qué es lo que estoy haciendo aquí. Y es una labor de frailes mendicantes, justo estos que andan de un lugar a otro trasladándose, también precisamente para la evangelización. ¿Verdad? Sí. Oye, ¿y tienen algún registro o documento donde se pueda saber qué tipo de alimentos consumían? Hay algunos investigadores que se han dedicado, por ejemplo, la doctora Raquel Barceló, de la Universidad Autónoma, han hecho trabajos precisamente de alimentación, pero esta era una alimentación, digamos, muy austera, ¿no? Sí, o sea, claro. lo de la huerta. Estamos hablando de ermitaño, de ermitaños. Justo este vínculo de una con la orden que viene de los eremitas. Exacto. ¿No? Esto de los ermitaños es interesante porque ellos como ermitaños, ¿con quién tienen vínculo? Con la naturaleza, animales, plantas y demás, eso lo vamos a ver en la Tebaida. Pero aquí lo que hacen con los alimentos de la huerta, que evidentemente eran, digamos, austeros, calabazas, también papas, por voto de pobreza, ¿no? sí,
Sí, el no voto podía de haber pobreza, grandes lujos. exacto. Por eso es contradictorio esto de que son conventos opulentes y ostentosos. Bueno, pero sí, en realidad, sí tenían esa fama. sí. Cuando se hace el convento de San Agustín en la Ciudad de México y le preguntan, le muestran al rey el precio de lo que costó levantar el convento, dijo, pues qué. Sí. Y dice, ya les mandé. Los muros son de plata. Exacto. ¿Por qué cuesta esto, no? Sí, pensemos más en lo económico, en estos recursos, digamos, ser humano, tiempo, ¿no? ¿Cuántas personas yo necesito para habilitar un lugar así? ¿Cuántas personas yo necesito para también adoctrinarlas? Porque son personas que no tienen esa especialización, que van a aprender conmigo, y les repito, Fray Nervios de Mata, por ejemplo, era pintor, y que tengo que hacer todos estos elementos para esta vida contemplativa, pero seguir con mi labor de evangelización. Todo esto lo hicieron 6 personas. Prácticamente. Sí. Evidentemente hubo más indígenas, mano de obra de muchas pero eran comunidades. 6 los que dirigieron todo La esto. fundación de Actopan fue de, un cacicazgo de Ixtinhuitlapilco, y Actopan como tal, la fundación del Que convento. de hecho lo movieron, ¿no? Sí, Porque eso. era un pueblo más importante. Exactamente. Y también por recursos de agua, o sea, eso es importante, los aljibes y todo esto, se van a hacer de los recursos que tengan aquí a la mano, porque también se enfrentan a eso. Estoy en una sociedad nueva que no conozco su idioma, estoy conociendo los recursos y las características que tienen para ver qué uso les puedo dar, y además estos indígenas que ya están conversos y que, bueno, otros, aunque no estén conversos, que son utilizados precisamente como esta mano de obra que está plasmada aquí. Pero la singularidad de la cocina es esto: si bien ya no se aprecia muy bien, aquí tenemos los elementos, sobre todo en este muro, como también tenían esa pintura mural, y eran cenefas enormes. Qué maravilla. Me llamó mucho la atención, no sé si nos podemos acercar por aquí, maestra. La escalera. Y La acá, escalera. abajo de la escalera, tenemos el torno. Por acá pasaban la comida al refectorio. Ah, hacia allá. Acá hay una ventanita de este lado. Ah, aquí está, claro. Aquí está. Sí, desde luego. Aquí se abría la puerta, Sí, está sí, el sí. torno, y aquí pasaban los alimentos. Bueno, el refectorio es un verdadero espectacular. monumento, ahorita lo vamos Sí, a ver. es Pero muy qué hermoso. maravilla de escalera y qué misteriosa, ¿no? Sí, y muy peligroso. Pues sí. Sí, llama mucho la atención. Ahorita pues está clausurada justo precisamente por ello, pero así es como conectan los espacios precisamente. Y aquí Ok, aquí se explica uno el cochambre, o sea, sacaban los platos Exacto. humeantes o las ollas. Y además la ventilación, a pesar de que es muy buena y es muy vasta, pues también, tampoco es que cocinaran tanto, pero pensemos cuánto tiempo duró activo este convento, antes de esta secularización. Bueno, duró, se secularizó en el siglo XIX, antes incluso de la Reforma, ¿no? Exacto. Pasó a manos... Entonces, es la actividad que se ha dado a lo largo de los siglos, por eso ese cochambre es histórico y es importante también porque o da sea, son cuenta de este 300 proceso años, digamos, de cocina. de cocina en Y este lugar, conocimiento. 300 años de cocina. Exacto. Y bueno, vamos a este lugar, que la verdad es que pues yo creo que es uno de los más gustados, uno de los favoritos, maestra, no sé qué Sí, es uno de opine, los porque es más bonitos. una verdadera sorpresa. Cuando uno viene caminando y pues, al cruzar la portería llega uno a este claustro, me gustaría que antes de pasar al refectorio diéramos una vuelta por este lugar, pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa, no se vaya. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año.
Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Nacional de Historia de Castillo de Chapultepec, rodeados por las musas que esperemos nos iluminen, vamos a hablar, Isabel Revuelta, Hola. Alejandro Rosas y un servidor, Benito Taibo, sobre los 200 años de la República. Pero no vamos a hablar, vamos a celebrar los 200 años de la República. De acuerdo. 4 de octubre de 1824, en ese momento con la Constitución ya nace propiamente en los hechos la República como la conocemos. Nuestra libertad, nuestras instituciones, lo que nos gusta hacer, nuestras letras, nuestras artes. Pues verdaderamente portentoso el claustro. Es un estilo románico, ¿verdad? Sí, Bueno, con una toques conjunción góticos, ¿no? gótico, Es plateresco, una- románico. Es una característica muy particular de este convento de Actopan. Exacto. La mezcla de estilos, corrientes arquitectónicas, que es lo que Fray Andrés de Mata entiendo que estudia en Italia. Exacto. ¿no? Sí, y bueno, aquí quería que hiciéramos una pequeña pausa. Tenemos el glifo del municipio. Actopan proviene de un vocablo náhuatl que es atoqui. Es sobre la tierra húmeda, gruesa y fértil. Y aquí lo vemos, ¿no? Esta caña que va saliendo de aquí y la tierra. Entonces, aquí habla también de estos orígenes. ¿Por qué utilizar o por qué escoger este lugar? Justo por la población indígena que era tan importante. Y además, posteriormente, que ese es un proceso ya muy secundario, con el descubrimiento también de estas minas en el norte y todo este proceso, antes no llamaba tanto la atención el norte o esta área que es Valle del Mezquital. Cuando se dan cuenta de los recursos que pueden aprovechar y las áreas estratégicas también que se tiene, empiezan estas labores de evangelización de estos territorios. Es zona de plata, ¿no? Hidalgo. Sí, esto precisamente no es el Real de Minas y Pachuca, pero también aquí es muy importante justo para las labores de evangelización. También el convento de San Francisco en Pachuca, que fue un colegio de propaganda y fide y demás, ahí también se preparaban, pero ese es franciscano para las misiones hacia el norte. Y pues vean esta profusión de elementos. El paso del tiempo, a pesar de la conservación, la restauración, pues sigue marcado, pero por ejemplo aquí tenemos los emblemas de la Orden de San Agustín. La corazón, orden, ¿no? sí, que está flechado, cuando se llega aquí se transforma. Esta emblema, cuando está San Agustín de Hipona y precisamente esta orden, cuando llegan al Nuevo Mundo se transforma. La otra estaba flechada por un corazón y un libro, ¿no? Aquí se transforma precisamente porque la orden, si bien sigue estos mismos principios y esos mismos valores e ideales, pues aquí ya la labor es diferente. Esta labor de evangelizar a unos indígenas, a estas personas que primero tienen una disputa si tienen alma o no tienen alma, ¿qué pueden hacer precisamente con este evangelio primigenio? De precisamente congregar estos pueblos, fundar pueblos, hacer esta labor de adoctrinamiento de los indígenas y pues con ello hacer esta conquista espiritual. Bueno, y la flecha, una iconografía que los indígenas entienden. Exacto, también. Son dos flechas, ¿no? 3. Ah, 3, sí, está es flechada. cierto. ¿Por qué? ¿Qué significan? Pues estas es cuando adolece este llamado
que siente San Agustín precisamente de este llamado de ellos. Entonces, aquí vemos otros monogramas, IHS, por ejemplo, claro. Iesus Dominum. Oye, las figuras son interesantes porque aquí vemos estos como quimeras. Que nos Exacto, decías, aquí es ¿no? esta fauna, ya hablábamos de estos elementos Fantástica, zoomorfos, ¿no? pero fantásticos. Vemos estas cenefas, que si se dan cuenta van muy en conjunto, pareciera una especie de collage, y se repiten. Las garzas, por ejemplo, son interesantes porque en la iconografía, sobre todo cristiana, pues se asocian precisamente a Cristo, ¿no? Porque come las sabandijas, devora las inmundicias, porque acaba con el mal. Entonces hay esta traspolación de elementos, el monograma de María, que eso también lo vamos a ver aquí, y Sí, ahí estos elementos el fantásticos. pequeño monstruo. Un pequeño monstruo al lado, ¿no? ¿Qué pasa con los monstruos? Los monstruos lo que significan precisamente es esa lucha entre la idolatría, que eso lo van a entender, lo monstruoso, precisamente El bien estas y el mal. quimeras, el bien y el mal, el diablo, el infierno, y es esta lucha precisamente entre la idolatría, lo que ellos consideran en esta religión que encuentran, que pues aquí había una religión pues politeísta, que se creía también en las fuerzas de la naturaleza y demás, y en estos elementos pues ellos ven esta idolatría como un impedimento precisamente para la implantación de la fe católica. Sí, no, bueno, hay que ver los relatos de Bernal Díaz del Castillo, de Andrés de Tapia, de cómo ellos creen que están frente al demonio, ¿no? Frente a la Exacto. representación del demonio. Sí, incluso iconográficamente, donde tú como indígena ves fertilidad y ves abundancia, otro puede ver la perdición, ¿no? Sí. Bueno, y es que hay que entender el contexto en el que Exacto. vienen, ¿no? Que también creo que eso nos explica estos elementos arquitectónicos que también hemos mencionado. Vienen de una España todavía medieval. Exacto. En sus conceptos, ¿no? Que se están adaptando. Exactamente. Por ejemplo, aquí está esta figura del plato de perdices, con este milagro. Qué bonito, qué bonito. De hecho, cambian mucho la representación, cambia mucho la forma, pero la idea es la misma. Y también tiene estas estrellas a un lado. Vamos a ver, nos va a quedar un poquito más clara allá arriba cómo es su iconografía, cuáles son los elementos que tiene San Agustín en su indumentaria para identificarlo. Pero aquí hay una pequeña probada de cómo está esta distribución. También tenemos los elementos arriba. Los Sí. arcos del claustro. El Es hecho un convento de fortaleza. que, es que da esa idea. Sí, totalmente. pero Que al es muy mismo- propio del siglo XVI. Pero al mismo tiempo, cómo la parte baja es tan alta y la parte superior más achaparrada. Y siempre me ha llamado la atención el contraste que hacen, porque le da una idea de grandeza y de solidez al Exacto. mismo tiempo, ¿no? De monumentalidad, pero también de algo que está hecho para perdurar. Sí. Bueno, y también esa altura, la verticalidad es algo que se hereda del gótico, ¿no? Exacto. Y precisamente vemos Y estos ayuda con arcos que esta luz. terminan en punta. Sí, el gótico Sí. se enfoca mucho en la luz. Es algo muy interesante del gótico, con que se piensa en Edad Media y una época sombría y oscura y demás. Sí. Arquitectónicamente es la época de más luz. Exactamente. Tanto Sí, con sí, sí. estas grandes ventanales, tanto con los vitrales, tanto con esas Claro, estructuras, son se dan caminos cuenta, al se cielo, aprovecha. el gótico Exactamente. es eso. Exactamente. Pero me gustaría que si pudiéramos compartir con la cámara esta mirada. Sí, ahí se Bueno, ven ahí los se- garitones, por ejemplo, Sí, las almenas también. Que es lo que dices Porque que le da nos la da, apariencia nos da la idea de que fortificación. estamos en una fortaleza, ¿no? Sí, si no tuviéramos este contexto, a lo mejor incluso de estos grupos nahuas que habitaban aquí en Ñañús, por ejemplo, que son los orígenes Pero que se tienen. ¿era por precaución o era por un Sí, asunto estamos en estético, un, no, asunto estamos en un estético? territorio Chichimeca. es tierra caliente, sí. Entonces, a mí me gusta mucho a veces cuando estoy arriba fijarme y tratar de imaginarme cómo estaban los indígenas con las flechas, cómo estaban Claro. los indígenas Bueno, es que era nómadas una zona de más revisando. resistencia, Exacto. ¿no? Más Entonces, por resistencia eso indígena. justo esta resistencia tenemos estos conventos fortaleza que a la vez de que van a dar esta idea de solidez, de fuerza y demás, y que van a contener precisamente a estos frailes que tienen esa misión, también van a Es impresionante fortalecerlos y pensar protegerlos. que el estado de Hidalgo fue alguna vez el norte. Sí, bueno. Exacto. Sí, porque si Después de nosotros no Hidalgo tenemos el era contexto, la barbarie, Sí. parece un convento medieval. Vamos a entrar aquí a este lugar. Ojalá la cámara pudiera recuperar el asombro que uno experimenta al entrar de manera inesperada al refectorio y encontrar esto, donde uno suelte la mirada, hay un detalle o hay algo que es maravilloso y es sorprendente. La pila, Sí. decíamos la ventana de la cocina. Sí, el torno ahí para pasar los alimentos. Si se dan cuenta, aquí también tenemos esta arquitectura que le solemos llamar imaginaria. Por ejemplo, aquí están los casetones que tienen un tapiz, pero estas nervaduras precisamente están pintadas. Un trampantojo. Exacto. Sí, sí. Otra cosa interesante, bueno, el refectorio es donde consumían sus alimentos. Se dan cuenta, también es un espacio muy iluminado. Pero algo interesante que tiene aquí es su conexión con la cocina y con la logia. La logia que ahorita podemos pasar a verla es un espacio de transición, La huerta. pero ¿no? con la huerta. Pero algo interesante, pintura, que es precisamente una última cena,
estamos en las gestiones de labor, pues precisamente para la consolidación y la restauración. Pero ¿qué tiene de interesante esta profusión del arte indígena cristiano? ¿En qué sentido? Si se dan cuenta, es una escena de la Última Cena, pero ya integra elementos del Nuevo Mundo. ¿En qué sentido? No, creo que no se alcanza a ver tan bien aquí. Eso es un perro y es un perro pelón. Sí, aquí está abajo. Aquí está. Un escuincle. Sí, exacto. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Esta vinculación. Contrario a lo que el nacionalismo posrevolucionario nos dejó creer, gracias a esta idea nacionalista, no existía un solo tipo de perro de origen prehispánico, había 5. Había un loberro, que bueno, ese es un híbrido, no es una raza tal cual, de lobo y perro. Tenemos un xoloescuincle en su dualidad con y sin pelo, porque los hay y son legítimos. Los tlalchichis, tenemos un tehuí o perro común mesoamericano, un malix o perro maya, o sea, había muchos perros. Pero la idea de que lo integren, que bueno, en la iconografía cristiana cambia precisamente esta función simbólica mesoamericana. Acá un perro es la fidelidad, es la protección y demás, pero es interesante que integren un perro que precisamente es nativo de este nuevo mundo y junto con todos estos elementos. ¿Cuál es la historia de esta pintura? Esta llega aquí muy tardíamente. De hecho, en un trabajo con el historiador José Vergara, en algún punto hicimos un proyecto de registro de bienes muebles justo para rastrear la procedencia, porque este no estaba aquí. Pero cuando lo traen, pues precisamente hay esta asociación con otro elemento que vamos a ver de este lado. Y es que sí, perdón, pero sí parece que estaba integrado algún elemento arquitectónico en otro lugar. Exacto, ¿no? Y sobre todo porque hay yo trabajo mucho con un concepto de integración plástica, es decir, si trabajo con un elemento, lo trato de ver en pintura, en escultura, en pintura mural, en muchos contextos para yo poder dar un análisis o una asociación. Y esto pasa muy interesante y convenientemente en los murales de la logia. Ahora, pero más o menos ¿de qué época es? Siglo XVII. ¿Tanto? Qué maravilla. Bueno, sí. Vamos a continuar por este lado. Y bueno, aquí estamos en este espacio. Justo les mencionaba, la logia es un espacio de transición y de regulación de la temperatura. Está el refectorio, está la cocina y aquí está la huerta. Esto casi nadie lo ve y es muy importante en cuanto a los elementos. Por ejemplo, estas cenefas que vemos aquí, esta integración de los elementos zoomorfos, fitomorfos y antropomorfos, pero hay algo muy interesante en las cenefas de allá, y son los perros. Sí. Esto también, de acuerdo a las investigaciones que yo he hecho, puedo responder a 2 cosas. Uno, la representación de la fauna local, que esto es muy importante. Lo que les mencionaba hace rato, por ejemplo, las garzas, pues es un reflejo de lo que es Cristo, ¿no? Al hacer esta protección, al acabar con este mal, precisamente las ancas, ¿no? Esto que tiene que se aleja precisamente de las zonas pantanosas. Y los perros, ¿qué sentido tienen? Uno puede ser este valor iconográfico de protección, puede ser este símbolo también de lealtad, pero otra cosa es que, como hablábamos al principio de la fundación que se da este compendio con estos caciques de Actopan y Itzcuincuitlapilco, este pueblo lo que significa Itzcuintli perro, Tlapilcola, locativo del lugar, en la cola del perro, o sea, eso se refería en lo más lejos. Y este perro puede responder precisamente a esa fundación, porque ahora no están en actitud pasiva, están más bien en actitud de defensa. No, están levantados. Defensiva, pero aquí se ve la expresión, ¿no? Hay una síntesis de atributos en la que nosotros podemos saber si es un perro o es un lobo o no es un cánido, ¿no? Yo algo que estudié es esta síntesis de atributos de acuerdo a la representación. Casi siempre van con la cola hacia arriba y tienen estas orejas, el hocico, que tienen una cabeza como dolicocéfala, o sea, es muy, muy marcada, y estas orejas hacia arriba, este símbolo de protección. Pero fíjate que sí llama la atención porque el perro se relaciona más a los dominicos, ¿no? Es parte de la iconografía dominica, no esperarías verlo en un convento agustino. Entonces, sobre todo los dominicos, salta. Justo por esta noción dominicana, los perros de Dios, la noción que tiene la mamá de Santo Domingo, que sale un perro de su barriga con una antorcha y demás, pero aquí no está en un reflejo, digamos, completamente cristiano. Lo que tenemos es esa profusión de elementos de este arte indígena, pero también con este sentido que tiene la pintura social, ¿no? O sea, puede ser, la propuesta que yo hice justo de estos elementos es que hablan precisamente de la fundación del convento, pero que a su vez representan esta fauna local. Y la pertenencia, ¿no? Exacto. O sea, es el convento de esta zona. Y luego en las nervaduras simuladas vemos unos como querubines, pero que convergen en unas calaveras. Sí, los cráneos. En unos cráneos con 2 huesos. ¿Qué nos están diciendo? Hay también muchas representaciones, hay también muchas interpretaciones, muchas que se manejan precisamente es recordar efímero de la existencia, ¿no? Y también,
justo este lugar a El donde Vanitas, vamos. No son, el Vanitas, que tal cual aquí no tienen esa calidad, pero van como ello. Y estas cenefas van adornadas o precisamente, bueno, no adornadas, van ornamentadas y van integradas con estos elementos como los monogramas, ¿no? Otra vez el IHS, el monograma de María, el símbolo de la Orden de San Agustín y todo con estas hojas de acanto. Lo interesante de estos, a diferencia de los de abajo, si se dan cuenta, es que los elementos animales, en este caso las garzas y los perros, sí están más diferenciadas que los demás. O sea, no parece que van entrando y saliendo de el programa pictórico, sino que están muy marcados cada uno. Entonces, pues esa es la interpretación. Puede ser que también haya sido la fauna local. ¿Esto es una época posterior? ¿Este color nos habla de un momento de decoración posterior? ¿O Sí, son contemporáneos? es lo más seguro que sí. A veces el pigmento depende más de la disponibilidad que se tenga. Ajá. El rojo proviene muchas veces del cinabrio. Aquí han hecho algunos estudios para saber de dónde viene. Les decía que el negro casi siempre, o más bien lo común era de este carbón del huizache, de estos elementos, pero no es tan común justo por esta, ¿cómo decirlo? Este problema de conseguirlo, esta disponibilidad. Claro. Oye, y ahí llama la atención esa figura, parece traer como un tocado. Sí, justo. Y la expresión del rostro, con qué perfección lo Exacto. lo lograron. Hay varios investigadores, Víctor Manuel Ballesteros, José Vergara Vergara, Arturo Vergara Hernández. José Luis Pérez Flores es un investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que también ha hablado de estos elementos y de cómo hay representaciones indígenas en estos Sí, porque elementos. el tocado se ve totalmente indígena. Sí, Es que es exacto. una representación de la abundancia, parece, y además están Aquí, tocando sí, instrumentos sí. musicales. En medio de que todo se derrama alrededor de ellos, ¿no? Sí. Cada pequeño extracto nos puede dar para un artículo de investigación, una tesis. Vamos a es seguir. muy Nada impresionante. más antes de seguir, creo que vale la pena mencionar, la huerta tiene también un sistema muy interesante Sí. de abastecimiento de agua. De agua, Que sí, ahí se ve los también aljibes, la justo. infraestructura que lograron hacer estos agustinos. Sí, porque también tenemos que pensar en estas necesidades básicas, tanto de drenaje, tenemos que pensar en la alimentación. Claro. En Hay una este vida caso, cotidiana aquí, exacto. ¿no? Sí, porque a veces la gente como que solemos pensar de, bueno, la vida de contemplación, la oración y demás, pero no pensamos también en esas necesidades básicas que tienen que satisfacer, como ir al baño, comer y demás. En este espacio a mí se me hace un espacio muy bonito también porque a lo largo del tiempo tenemos varias etapas constructivas. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, de los elementos ahora vegetales que están, son parte del trabajo de los compañeros custodios que a lo largo de mucho tiempo han estado aquí. Muchos sembraron las bugambilias, muchos se encargaron precisamente de... Hay zapote blanco, negro también. Lo que hacen a veces es bajarlos y dejarlos para que los usuarios se los lleven. Y esto es importante porque en este espacio pues nos quiere decir que la tierra sigue muy fértil a pesar del tiempo que ha pasado. Oye, y nos recuerda el glifo que nos explicaste Exacto. también, ¿no? Entonces, justo hacemos esa vinculación de este glifo de la tierra gruesa, de esta tierra fértil y a la vez podríamos pensar que es una tierra que ya está erosionada y no pasa. Ahora, tenemos estos inquilinos también nosotros aquí que se han hecho parte de este espacio. Los gatos nosotros lo vemos desde esta parte de la bioculturalidad, si bien son un animal que se trajo precisamente en esta conquista de este territorio, pero es importante, ¿por qué? Porque nos ayudan justo en el control de plagas, nos ayudan también en esta conservación de los espacios y tanto los compañeros trabajadores como la gente pues a veces les traen de comer, los cuidan, los dan en adopción, hay algunos que ya están esterilizados, tienen un poquito de miedo como a las personas, pero ya son parte también de este espacio. Maestra, este espacio Sí, es como un es una acceso entrada, a la calle. pero de alimentos o una entrada... Bueno, esta entrada ya es parte precisamente de estos procesos de adaptación y de remodelación. Justo algo que vemos en este inmueble es que hay que verlo más allá de justo como este testigo de este pasado. También lo que ha pasado es que aquí vemos reflejados estos procesos sociales. También, ¿qué pasa cuando llega el INA? Cuando llega el INA Hidalgo y cuando nosotros tenemos aquí a estos custodios que son nuestros compañeros y que hay que habilitar también el convento resguardando sus características, tanto materiales como estructurales, pero que también nos permitan tener esta función también para los compañeros actualmente. Si se dan cuenta, tenemos el espacio de la sacristía, se sigue oficiando misa, pero esto ya no tiene este espacio conventual, aunque si bien se sigue rindiendo culto, aquí lo que tenemos ya es una sala de reinterpretación, tenemos estos espacios donde hay una dialéctica con las personas, pero también hay salas de exposición. Entonces, este convento, a lo largo del tiempo y de todo lo que ha pasado, también se vuelve este centro de reinterpretación de conocimientos. Y justo cuando empiezan a habilitar los espacios con estas leyes de reforma, pues cuando encuentran el inmueble ya tiene muchas modificaciones. ¿Por qué? El inmueble se parcela, se vende. Sí, sí. Les comentaba que la capilla abierta incluso fue un centro para soldar. Saber que una parte de la huerta se vendió en 360 pesos. Sí, exacto. Pero era, o sea,
Sí, con esta nacionalización de bienes, pues muchos bienes, no nada más estructurales, sino materiales, esculturas, pintura y demás, se fueron perdiendo. Entonces, esta labor de recuperación y también, insisto, esta conexión con la sociedad civil y también con la comunidad, en hacerles entender por qué era importante restituir estos elementos, pues también se vincula a este proceso del inmueble. Y esto de la fertilidad, pues sigue, ¿no? Tanto estos animalitos que han llegado aquí como a resguardarse, pero también, si se dan cuenta, bueno, ahorita con las lluvias y demás ha crecido un poco el pasto, pero todas estas plantas, los zapotes y demás también son la huella que han dejado nuestros compañeros aquí, justo para darle un uso. Había un compañero, ya se jubiló, un custodio, que también sembraba sandías, por ejemplo. Y aquí vemos, si se dan cuenta, tenemos bugambiles de todos los colores. También trabajo de un compañero, Isaías, ya se jubiló, porque también aquí hay muchas generaciones de custodios de museos que han estado bajo el resguardo del instituto desde antes de la creación del centro en Hidalgo, que incluso cobraban con lista de raya. Y esas memorias y esos saberes también son importantes. Los nísperos. El silencio que sigue privando aquí, sí, y que nos habla de cómo debió ser. Exacto, la vida. Claro, el silencio del mundo en ese tiempo, ¿no? Sobre todo en esta idea de meditación, contemplación, aquí ya no podrían ser ermitaños aunque estuvieran 6 o 7. Había esta conexión y había también esta integración con este mundo que estaba aquí afuera, pero si se dan cuenta, el espacio es sumamente tranquilo, a pesar de que ya estamos en el corazón y en el centro de la ciudad. Sí, sí, sí. Por ahí leí que en su momento de mayor ocupación pudo tener 30 personas. Eso es el máximo. Sí, muy gradual, pero no siempre al mismo tiempo, y muchas veces venían de aquí para también esparcirse a otros lugares. Sí, en realidad hay que pensar que eran muy pocos frailes los que lo habitaban. En algún momento los aljibes, como Beca mencionaba al principio, también habla de este abastecimiento de agua. Hay un Hawái que, bueno, ya ahorita está ocupado por una cancha de fútbol. Los Hawaiis también son muy importantes porque empiezan a verse como cientos de captación pluvial y cómo empiezan también a utilizar esta agua, tanto para la huerta, pero también para sus necesidades. No me recuerdo en qué año, pero hasta hace no tanto, unos 20, tenían todavía agua y no, con la estructura, el paso del tiempo, también las grietas y demás, pues se decidió que era mejor desasolvarlo. Muy bien, ¿dónde continuamos? Bueno, nos falta una sala maravillosa en el claustro, ¿no? Yo creo que regresamos hacia... Podríamos ir a la de Profundis, porque de aquí, si subimos, está, este es el corredor, está la sala etnográfica, que está como no hay nada, pero lo que me interesa que vean allá es el palomar, y luego están las letrinas, que es donde hay grafitis novohispanos. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ir al lugar más espectacular, en mi opinión, que hay en el convento de Actopan. No se vayan. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza.
que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Volvemos a atravesar esta parte del claustro para entrar a la sala de Profundis, que pues es que también es una sorpresa para el visitante, a pesar de la penumbra intensa que rodea este espacio. Pero bueno, pues uno se mete en esas sombras y todavía hay muy buena luz y alcanzamos a ver... Sí, y eso ha influido en que se conserve como... Exactamente, sí, claro. Esto no estaba cubierto, no estaba encalado. También. Estaba encalado. Prácticamente todo el convento. Pero tiene razón, esta sombra es la que ha permitido que los colores se mantengan vivos y podamos ver ahí pues, la serie de cuevas y los personajes en contemplación, en oración, en sacrificio, etcétera, que están haciendo los eremitas, ¿no? Es lo que nos dice la cartela que se encuentra aquí abajo, ¿no? Sí, estas tebaidas justo lo que cuentan es la historia en este caso de la orden. Por ejemplo, arriba podemos ver a San Agustín y precisamente vamos a ver pasajes de cada una de la vida de diferentes frailes precisamente de esta orden, pero algo que comentas es muy importante, recordar los orígenes que tienen, ¿no? Y son estos orígenes de los ermitaños. Por ejemplo, aquí vemos uno que está en flagelo, pero también vemos otra vez esta profusión de elementos y hablábamos de que la orden de San Agustín, sí, exacto, el flagelo, y la orden de San Agustín, hace rato hablábamos de esta integración precisamente con el contexto natural. Por eso si nos damos cuenta, hay un montón de elementos homorfos, pero también tenemos otros, como este demonio. Lleva un libro que está cargando. Hay también muchas interpretaciones de qué es lo que... Pues ¿son libros prohibidos o...? Hay muchas interpretaciones de lo que puede ser, ¿no? Una es esa, otra puede ser también justo el pecado, la tentación, porque si se dan cuenta algunos están en penitencia, otros están en esta labor de evangelización, pero todo está integrado por esos elementos homorfos y fitomorfos. Y con esta iconografía que tiene esta integración tanto de los elementos de la fauna que ellos tienen precisamente en el Viejo Mundo y la que está acá, a veces las descripciones, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún cuando habla de las descripciones de animales o plantas, pues va a ser una comparativa con lo que él conoce. Claro. Y esto pasa aquí, si se dan cuenta cómo están en cuevas, por ejemplo. Y también, si los ermitaños agustinos habitaban en cuevas, muy seguramente se encontraban algún animal feral en ellas. Oye, ahorita señalaban, Héctor, y tú, este animal que parece como un puma, Sí, que es es un como un animal puma. de la región, ¿no? O sea, Sí. también están reflejando lo que nos Exactamente. decías hace un momento, la fauna que Local. hay en esta zona. La serpiente, por Claro, ejemplo, el ¿no? conejo, Con estas atribuciones. ¿No? Sí, no sé dónde están. Hay unos conejitos que están bailando, están como de las manos. Y eso llama mucho la atención porque pues justo, ¿no? También esta advocación de estos animales de la región, los ratones, los venados, ahí están los conejitos bailando, allí arriba. De este lado, aquí está el venado y están arriba y están tomados de las patas. Sí. Entonces, son escenas
que incluso, por ejemplo, cuando yo hice esta comparativa de los perros, mucha gente decía que eran venados, pero si tú ves la representación de los venados aquí con las astas, con las patas, con el hocico, no responde. De hecho, aquí hay uno que se parece a los perritos que tenemos allá, Sí. pero no está muy bien marcado justo por el tiempo. Los leones. ¿Y qué vemos en estas escenas? Bueno, la vida de contemplación, de estudio, el flagelo también. Vemos esta idea de la meditación, cómo viven ermitaños en las cavernas, pero también los territorios agrestes donde ellos estaban. Este territorio Valle de Eso me Mezquital. llama la atención. Vemos el fondo de ciudades. Sí. Vemos por allá ciudades, por acá hay otras ciudades, pero sí nos da la idea de que nos encontramos en lugares que están en el exterior de estas ciudades, y lo que llama la atención es el contacto constante. Ahí están los ángeles hablando. Exacto. ¿No? Le salen Sí, como cartelas. Sí, como estas como cartelas carteles. de los labios frente a libros abiertos. Exacto. Esta contemplación, esta meditación, ¿a qué va a responder? A recordar precisamente cuál es mi labor, cuál es la misión, cuáles son estos votos que yo tengo. Y también, justo esto de los elementos y el contexto, estamos hablando que es un territorio agreste, que es un territorio, digamos, donde vemos estos animales salvajes que se integran, vemos los caminos también trazados, vemos los ríos, vemos estas cuevas, vemos estas grandes ciudades de donde salen, si se dan cuenta. Y empiezan esta labor ¿Está evangelizadora. ubicado San Nicolás aquí? Sí, pero déjenme lo encuentro. Yo creo que podría ser porque... Bueno, es que San Nicolás, ¿cuál hemos visto iconografía? Obviamente el hábito negro, tiene estrellas en su hábito y tiene las manos flageladas. Eso es importante. Así como San Francisco de Asís, que tiene Sí, estos sí, estigmas, los pues él estigmas, tiene sí. los flagelos justo en las manos, pero no me acuerdo dónde está. Es que hay un proceso de identificación. Por ejemplo, Antonio Rubial, me parece, tiene un trabajo muy bueno de identificación de cada uno de los santos de la iglesia, o en este caso Rubial, de los santos, sí, el que nos acompañó. Sí, sí, sí. de estos santos que tiene la orden, ¿no? Porque la orden también tiene a sus propios arzobispos, tiene a sus propios santos, tiene a sus propios doctores y demás, y están identificados aquí. Pero si se dan cuenta, es todo un concepto de integración, de justo cómo es su vida, cómo es su origen también, ¿no? Cómo nacen como estos ermitaños, y a la vez esta labor mendicante, ¿no? Esta labor evangelizadora que llevan. Y también llama la atención lo que platicábamos hace un momento, de cómo mucha de esta pintura mural son como trampantojos. Esto da la impresión de ser un textil, de ser un tapiz, Exacto. ¿no? Que es como habríamos de imaginar que eran los conventos originarios de donde provenían. Justo, por ejemplo, aquí ya no se conserva desafortunadamente también, y también vemos las partes del estuco que se han desprendido, pero hay elementos, por ejemplo, de la pasión. El martillo, Sí, sí. vemos también la cruz, por Aquí, ejemplo. todo esto que Sí, está aquí. todos estos Sí, de lo que acá. está de este lado. Ujú. Pero ya no se conserva completamente, ¿no? Y también acá hay otra cosa que a veces la gente dice, bueno, ¿y por qué no lo arreglan? ¿Hasta qué punto es restaurar y hasta qué punto es inventar? Claro. Si yo no tengo elementos que me digan cómo estaba antes, dejo un testigo, hago una restitución de los elementos, es decir, una consolidación para que no se siga deteriorando, pero no puedo llegar a inventar. Por eso a veces nos encontramos, por ejemplo, esculturas que no tienen los dos brazos. Sí. ¿Cómo sé cómo era el otro? Oye, llama la atención también que en las cenefas estos elementos vegetales parecen ser palabras, ¿no? Sí, en este caso lo que encontramos son letras precisamente, pero tienen estos elementos vegetales también. Y aquí tenemos todo este corredor de cenefas que, si se dan cuenta, tienen estos ángeles, querubines, pero también tenemos estas escenas de estos animales mitológicos que se siguen integrando y que van a ser una ¿Sabemos lo que constante. dicen? Lo que forman la frase que forman estas palabras. Hay un estudio, por ejemplo, Víctor Ballesteros sí tiene una descripción, la verdad ahorita no me acuerdo qué dice cada una, pero sí hay gente que se ha dedicado precisamente al trabajo de la pintura mural. De Víctor Ballesteros, que es un historiador que ya falleció, hace un primer análisis. Es un libro que tiene más de 20 años, pero que aún así es muy importante, y que poco a poco lo que han logrado también es saber qué es lo que dice cada una de las cenefas. Es interesante porque este espacio es realmente el que se dedica a la contemplación, Exacto. ¿no? Entonces deben de ser mensajes. Sí, aquí es donde oficiaban sus ceremonias, hacían sus oficios y demás, y esto es importante porque justo donde se llevan a cabo estos rituales, o precisamente esta profesión de elementos, pues tienes que recordar también los orígenes de la orden.
Muy bien, pues estamos llegando al final de este recorrido. Nos falta conocer mucho de este conjunto, de este complejo. Nos falta el templo, nos falta la capilla abierta, que es también una cosa que no podemos perdernos. Y el claustro alto. Y pasar al Palomar y a estos lugares, las letrinas de este lugar. ¿Por qué no comenzamos? Bueno, vamos a tener que despedirnos. Pero ¿por qué no comenzamos un siguiente programa precisamente en el claustro alto? Visitamos las letrinas, visitamos el Palomar y luego bajamos, digamos, hacemos un proceso a la inversa. En lugar de empezar en el origen, partimos de este suntuoso edificio para ir a ver cómo comenzó todo y cómo se fue dando. ¿Nos acompañan la siguiente semana? Bueno, pues muchísimas gracias, Beca. Gracias, Héctor. Gracias, Estefan. Espero que haya disfrutado este recorrido. Lo esperamos la próxima semana en lo que hemos anunciado y sígasela pasando bien. Nos vemos aquí en El Foco.